buenas noches. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cuál es la reacción de la gente, de los ciudadanos, de los pobladores en Huancayo con relación a la decisión que tomó ayer Rafael López Aliaga de no asistir al debate? Para muchos esto le va a pasar una factura realmente cara. Recuerden ustedes lo que pasó con Renzo Reyardo cuando tuvo también una actitud de esta naturaleza en campaña electoral. Adelante, Julio, buenas noches. ¿Cómo estás, Juliana? Bueno, te comento de que sobre el mediodía aproximadamente llega el candidato López Aliaga y ya estaba esperándolo una comitiva que seguramente sobre imágenes esto se puede comentar bastante nutrida. Era una caravana en realidad de vehículos que se contaban por decenas y había, bueno, todas estas personas simpatizantes con las banderas celestes, los polos celestes, mostrándole pues su respaldo. Una caravana que arranca en Jauja, ya donde llega Rafael López Aliaga sobre el mediodía, y que recorre varias zonas de Jauja en caravana, como te menciono, a pesar de que en un momento empieza una lluvia sumamente pertinaz que hace de que las actividades sean un poquito más rápidas hasta llegar a esta zona en donde estamos ahora, Huancayo, en donde el candidato ha tenido una conferencia de prensa. También periodistas locales incluso han participado de la misma y las personas que estaban aquí, los simpatizantes que además han escuchado lo que tú bien me preguntas, Juliana, lo que se refiere concretamente al debate del día de ayer. Él ha dicho de que ha sido un debate que ha dejado, digamos, un sinsabor porque indica de que los candidatos no han tenido propuestas reales, ha dedicado incluso algunas palabras a uno que otro candidato adicional. Ahora, te cuento un dato no menor y sumamente interesante. Al mediodía llega Rafael López Aliaga aquí al aeropuerto de Jauja y a esa misma hora, pero no en el mismo vuelo, llegó Julio Guzmán. Ambos candidatos que ya sabemos, Juliana, incluso tú has entrevistado a los dos. Julio Guzmán, cuando lo entrevistaste, él indicó una serie de cosas que luego han motivado a que los abogados de López Aliaga quieran denunciarlo por difamación agravada. Bueno, ambos candidatos por poco y coinciden en el aeropuerto. En realidad, Guzmán llegó en un vuelo comercial y lo hizo prácticamente 40 minutos antes del arribo de López Aliaga, que llegó en un vuelo particular. Lo anecdótico de esto es que estaban las dos portátiles, digamos, en la puerta del aeropuerto. Uno era un grupo íntegramente de celeste y al costado un grupo morado. El candidato Julio Guzmán incluso, bueno, manifestó de que podía esperarlo un rato para tener algunas declaraciones. Sin embargo, quien ha declarado es Rafael López Aliaga, Juliana, y ha tenido algunas impresiones sobre sus contrincantes que ayer han tenido un debate. Se ha juntado la corrupción de Odebrecht, que es lo que toca, otra forma de corrupción, PUS. Se ha juntado el chavismo con la señora Mendoza. Yo me sorprendo, porque voy ciudad por ciudad y digo, ¿de dónde saca plata esta señora? Porque pone paneles que ningún candidato en la mesa ha puesto. Son paneles caros, y están varios meses. Pero digo, ¿de dónde saca esta mujer? Son campañas millonarias. ¿De dónde saca Mendoza si no trabaja en nada? ¿De dónde saca todos los paneles que son caros? Esos paneles por lo menos valen $2.500 al mes. En ese debate, ningún candidato dice nada de Odebrecht. Ninguno. Ni nadie habla del dinero venezolano entrando en esta campaña. Nadie dice nada. ¿No? Entonces tenemos gente como el señor de Acción Popular, Lescano, que tiene su segundo vicepresidente metido en Upacá, señor Velarde, con todas sus letras se lo digo. Upacá es socio del Club de la Construcción. Entonces, ¿por qué no deslinda de este señor? Bueno, Julio, estamos viendo a un Rafael López Aliaga mucho más tranquilo, mucho más sereno realizando esta conferencia de prensa de Huancayo, porque lo que vimos nosotros hace algunos días es una actividad en Tacna donde no sé qué le pasó. Algunos dicen que se había pasado de tragos, no lo podemos confirmar evidentemente, pero algo le estaba sucediendo a López Aliaga porque insultaba a los presentes, ¿no? Con lisuras, además, con agravios, se dirigía a el grupo de personas que lo había estado esperando justamente para que él se dirija con su
su mensaje. Llamativo lo que nos cuentas del aeropuerto, porque Rafael López Aliaga ayer estaba invitado al debate, no fue, decidió irse a una entrevista con Mónica Delta al otro canal, que es Latina, y en el caso de Julio Guzmán, bueno, a él no lo invitaron porque solamente iban aquellos que estaban en los primeros 6 lugares de las encuestas, y en el caso de Verónica Mendoza, Keiko, George Forsyth, prácticamente hay un triple empate técnico ahí, entonces tenían que ser obviamente todos convocados para este debate. Se hubiese armado un debate allí en el aeropuerto Huancayo. Y es lo que yo le pregunté al candidato Guzmán también cuando él desciende, porque ya te imaginarás lo que hubiese sido ese avión con los dos candidatos adentro. Y él incluso, bueno, reflexionaba, el señor Julio Guzmán, de que él llegó en un vuelo comercial y por otro lado López Aliaga llegó en un vuelo particular, es por eso que hubo una diferencia ahí de más de 40 minutos. Lo que indica el señor Guzmán era de que él pues no hubiera tener algún tipo de intercambio de ideas, aunque lo que sí te comento es que al exterior del aeropuerto lo que se ha podido notar, lo que nosotros hemos podido registrar además, es que, digamos, el recibimiento que ha recibido el señor, disculpando la redundancia, el señor López Aliaga era bastante superior que el del candidato del Partido Morado, que también se encontraba en ese mismo lugar. Arrancaron las dos caravanas casi en simultáneo, digamos, y eso es lo que hacía notorio, digamos, la diferencia de personas que acompañaban a cada uno de los postulantes a la presidencia. Es que es lógico, además Rafael López Aliaga, según las encuestas, está en un segundo, en un tercer lugar. En el caso de Julio Guzmán está muchísimo más abajo, no llega ni a los 4 puntos, ¿no?, en cuanto a intención de voto, es decir, está en una situación sumamente complicada y esto se traduce tal cual. A mí lo que me parece una pérdida de tiempo es escucharlos arremeter contra sus contrincantes cuando la gente lo que quiere es propuestas y saber más del candidato. Nos critican muchísimo a veces y nos dicen, ay, ¿por qué se le pregunta en una entrevista a tal o cual postulante por sus deudas o no deudas, por la familia, por lo que hizo o dejó de hacer en el pasado? Porque yo creo que antes de escuchar lo que una persona tiene que ofrecer a un país, en este caso, porque todos quieren ser presidente, hay que conocer al ser humano. O sea, es imposible que alguien sea buen profesional si antes no es una buena persona, ¿no? En el caso de Rafael López Aliaga, habla de sus millones, dice que tiene una fortuna de más de 800 millones de dólares, pero todavía no paga los 28 millones de soles que le debe a la SUNAT. Luego, advierte que algo es verdad cuando se le, digamos, consulta sobre un asunto XY, pero espinoso, y al rato termina reconociéndolo, pero justificando, es decir, sus ideas no son del todo claras, pero a la gente le gusta Rafael López Aliaga. Vamos a ver qué sucede en las próximas encuestas, porque el debate de ayer quizás logre cambiar la intención de voto de algunos o hacer que otros se convenzan por quién votar. De eso voy a hablar en un rato con Urpi Torrado de la empresa Datum. Pero ahora cuéntanos tú, Julio, ¿qué actividades hay para mañana? ¿Cuánto tiempo más se queda en Huancayo Rafael López Aliaga? Bueno, ahora mismo el candidato está atendiendo una entrevista ya que tenía pactada con un medio local aquí de Huancayo. Concretamente ya termina, esto ha arrancado sumamente temprano, Juliana, la portátil, la gente que acompañaba a López Aliaga ha estado desde muy temprano en el aeropuerto. Nosotros hemos llegado frisando las 9 de la mañana, un poco antes, y ya había gente. Ha arrancado a las 12 y no ha parado hasta, si acaso, hace algunos minutos. Con respecto a lo que tú mencionabas de las diatribas o un poco los ataques que puede haber entre candidatos, te comento que la conferencia que ha brindado el día de hoy López Aliaga ha durado prácticamente 2 horas y ha hablado de todo su plan de gobierno y sobre el final respondió preguntas de los medios de comunicación. Uno de sus planes, además, y que fue consulta aquí en Huancayo, fue la propuesta que él tenía de mudar el despacho presidencial en un eventual gobierno suyo a este lugar, a Junín. Él lo que ha dicho es de que no descarta esto y al menos tener aquí una oficina o un despacho desde este lugar donde, según lo que él ha declarado, va a poder monitorear mejor estando al centro, poder monitorear, digamos, lo que pasa en los diferentes puntos de nuestro país. Es lo que había mencionado y que llamó bastante la atención también. Bueno, en realidad, sí, pues son cosas que él de pronto dice. Yo no sé hasta qué punto puede ser consecuente, coherente con aquellas cosas que ofrece el señor López Aliaga, y la verdad es que llama muchísimo la atención la actitud que tiene con relación a la prensa, porque le puede gustar o no, puede tener alguna idea, una propuesta con respecto a los medios de comunicación. De hecho, la propia Verónica Mendoza, que ahora niega lo que dijo en el programa, es consultada constantemente por declaraciones que dio aquí frente a una pregunta que yo le planteé.
y que ahora ella dice que no dijo lo que dijo. En fin, en un rato vamos a ver el reportaje de Brian Matías para que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero mientras tanto hay que advertir que el señor López Aliaga además tiene una maquinaria de trolls en redes sociales que no hacen más que arremeter contra periodistas y sobre todo con mujeres, contra mujeres, ¿no? Insultan, editan algunas notas, algunas intervenciones para dar una idea de algo que supuestamente sucedió pero que no pasó tal cual, y lo que hacen es azuzar a sus seguidores, porque tienen muchísimas personas que piensan votar por Rafael López Aliaga, para que se sumen a una ola de insultos, de agravio, de frases violentas, agresivas en redes sociales que realmente preocupa y mucho. En fin, Julio, muchísimas gracias. Gracias por esta información desde Huancayo.